Habíamos dejado planteada la pregunta en el bloque anterior. El senador de León le había planteado una pregunta a la Chinian. Seguimos en las tandas y por lo tanto evolucionan algunos temas. Pero bueno, la respuesta es suya. Parte de la respuesta es que Mauricio dijo que me iba a ayudar a responder. Pero antes de eso, un par de comentarios. Voy a tratar de bajarlo a ejemplos concretos. Porque ellos han planteado varios ejemplos y nosotros no acusamos recibo. No son bolsitas de colores. No, más o menos. Más o menos. Ay. En primer lugar, creo que está claro que el tema no es público o privado, ¿no? O sea, el peor desastre ambiental de una central nuclear fue en una central estatal ucraniana. El peor desastre petrolero en el mundo fue de una multinacional británica. En definitiva, el tema no es si privado o público. En Uruguay hay buenos ejemplos de los dos lados. Yo uso un ejemplo que ha sido muy debatido en el caso de Uruguay, o hay varios ejemplos que han sido muy debatidos desde otros puntos de vista, pero desde el punto de vista ambiental yo estoy muy convencido. En primer lugar, digamos, uno de los mejores ejemplos de manejo ambiental de un recurso en Uruguay está asociado al SOIP, luego ILPE, etcétera, por el profesor Ua Ferreira, que diseñó en base al estudio de la población de lobos marinos la forma de una explotación sostenible, y de esto habla hace medio siglo atrás, y era todo en la órbita del Estado, no había ningún privado en el medio. Y hay un ejemplo que sé que es mucho más polémico y muy reciente, pero yo lo conozco y sé que desde el punto de vista ambiental es muy valioso, que es el ejemplo de Alur en Bella Unión. Cuando uno se acercaba al ingenio de Calnú, cuando era Calnú, a varios kilómetros de distancia, uno sabía que iba llegando porque había una columna de humo negro a varios kilómetros. Todos los efluentes, que eran muchos y muy agresivos, iban al río Uruguay, mucho antes del conflicto con Argentina, iban todos al río Uruguay. Cuando uno llegaba al predio, había muchos montículos, que eran los residuos sólidos dispersos en el terreno. Alur, cuando se tomó, más allá de otras discusiones, cuando el Estado tomó ese proyecto, Alur se transformó en un proyecto cero vertido, produciendo mucho más que Calnú. Uno hoy no sabe si la chimenea está funcionando o no, porque lo que sale es vapor de agua. Es cero vertido al río Uruguay. O sea, todos los efluentes que son muy agresivos se utilizan para fertirriego y para otros fines. Lo mismo pasa con los residuos. La política de investigación y desarrollo de Alur para reinvertir en nuevos productos con todos los residuos sólidos es una política no solo muy agresiva, sino muy exitosa en productos con un valor comercial, algunos de ellos que ya están siendo exportados. En definitiva, lo que quiero decir es, los privados hacen cosas muy buenas y el Estado hace cosas muy buenas. Se requieren buenos líderes, se requiere planificación. Es raro porque el que estaba al frente de Alur no tenía ni la menor idea de eso. Era medio... De lo que estamos hablando es del producto del alimento animal, ¿no? Cuando Sí, estamos hablando, ese porque justamente era lo que decía, ¿no? Teníamos esto, que no Sí. sabíamos lo que hacer y bueno, había Eran que diferentes convertirlo. tipos de residuos se valorizaron en ese caso. En definitiva, hay... Vio que algo aprendí también, ¿no? Sí, Algo. hay varios proyectos públicos y privados en Uruguay muy, digamos, que son ejemplos de casos de éxito. Y el primero que planteaba el senador Morín, que nos mojaba la oreja a todos y todos nos hicimos los bobos, que era el caso de Aratiri, para mí es un caso muy interesante de la construcción de un discurso ambiental con prescindencia de la realidad local. Es decir, la oposición furibunda a ese proyecto usualmente responde a un discurso al que hacía referencia Pablo, del discurso del primer mundo, un discurso europeo, que en muchos casos hay grandes empresas multinacionales atrás de ese discurso, en otros casos terratenientes locales, pero veamos esto. Si la oposición es a la mega Te voy a pedir que vayas redondeando porque nos va a quedar poco tiempo y va a quedar Pablo otra vez sin hablar, me voy a sentir muy culpable. Solo un titular. Si la oposición es a la minería a cielo abierto, entonces la alternativa sería la minería de socavón. Quien conozca algo de historia de América del Sur sabe de los obreros muertos, de los miles de indios, millones de muertos en América en otras épocas, de los niños trabajando en las minas porque no cabía un adulto con un pajarito que si seguía respirando se podía seguir. Esa es la alternativa a la minería de cielo abierto. Las cosas hay que hacerlas bien. No es que esto sí, esto no. La oposición, la prohibición es la forma más torpe de gestión. Las cosas hay que hacerlas bien, no prohibirlas. Pablo Galeano, Redes Amigos de la Tierra. No voy a hablar mucho del tema. Andamos de movilidad volando. porque no ha sido mi tema. Sé igual que
no es mi tema lo de la minería, como te digo, pero había gente que localmente también se oponía al tema, y no un tema por oponerse. Y hay minería a cielo abierto mejor hecha y muy mal hecha también. Sí, Ejemplos desastrosos con la Claro. minería a cielo abierto. Yo simplemente, para terminar de redondear alguna idea, con respecto a esto de cuánto es importante la gestión, y yo pienso que la gestión del Estado en particular en estos temas. Vos le tiraste a él una línea ahí con el tema de la ley de promoción de inversiones y hizo sí, y la dejó pasar. Pero yo que trabajo en temas de agricultura, me resultó muy interesante leer los consejos que daba una consultora para inversores de la India, y que trabajaba con sede en Inglaterra también, de por qué venir a invertir en Uruguay, de por qué poner su dinero en Uruguay. Y era por el tema de los recursos naturales maravillosos que tenemos agua, tenemos tierra, no tenemos grandes conflictividades, es maravilloso venir a invertir en Uruguay. ¿Pero para qué? Para reproducir el capital rápidamente, y que me convenga más invertirlo acá que en un apartamento en Manhattan. Y esa lógica es entendible, pero no puede ser la lógica que rija o que prepondere en cómo se gestiona luego el territorio. Porque lo que ha pasado con el boom de la agricultura en Uruguay, que ha hecho que circule mucha plata y todos estamos muy contentos con eso, es que ha faltado un poco de contrapeso, y yo de ahí estoy de acuerdo con Leo, que el Estado como Estado tiene que tener una injerencia mucho más fuerte en cuanto a cómo se planifica el territorio, cuáles son las prioridades de uso de las cosas, y no salir después de contragolpe a exigir planes de manejo del suelo, rotaciones. En Uruguay hay un gran problema. Entonces está bien que estuviera, por ejemplo, incluido en la ley de promoción de inversiones. Eso, y que además, claro, eso, que no cualquier inversión no va a venir bien. Porque muchas veces eso, el tema ambiental se enfoca si la industria contamina mucho o contamina poco, pero hoy por hoy las principales inversiones son en recursos primarios. Entonces tenemos que nosotros tener desde el Estado y desde la sociedad una visión clara de cómo queremos que se gestionen esos recursos. Porque si le vamos a dar de comer a 30 o 50 millones de personas, pero nosotros pues no vamos a poder ir bañando a la playa porque está toda verde el agua, yo soy de Colonia, voy a bañarme a la playa y me pasa eso, no estamos haciendo bien las cuentas. ¿Y sí a la figura del delito ambiental con sanción económica? Yo soy, a mí la represión no me gusta mucho, porque nací en la dictadura. Pero creo que sí, hay cosas que hay que ser menos hipócrita y más firme. Pero a lo que voy es que realmente tenemos que tener en Uruguay desarrollar más estrategias de desarrollo del territorio y a nivel local, y con la participación de la gente. Nosotros ahora estamos, un montón de organizaciones, desarrollando una propuesta de un Plan Nacional de Agroecología para presentarle al Parlamento a contrarreloj, a ver si de agroecología, para desarrollar la agroecología. Porque muchas veces los uruguayos somos que nos quejamos, que sí, que la agricultura convencional y que la agricultura orgánica sería tan buena, pero nadie llega con una propuesta concreta y dice, bueno, vamos a desarrollar Está bueno esto, participar, ¿no? Es una responsabilidad. 30 segundos para ir cerrando para todos. No, creo que estas charlas son buenas, te estuviste muy bien en elegir el panel que elegiste. ¿Faltan 8 minutos? ¿8 minutos? 4 minutos nada más. Tengo O sea, 4 minutos. no tenés 4. Tenemos menos de uno para cada uno. Creo que el balance es un balance interesante en la que hay muchos más puntos de acuerdo que de diferencia, de disenso. Pero hay que trabajarlos. Sí, hay que trabajarlos, pero yo creo que los temas concretos, los ejemplos concretos son los que la gente ve, lo que la gente entiende. Yo creo que por eso planteé yo entrar el tema de la TIRI. Y creo que también en esos temas podemos tener grandes coincidencias. Creo que las cosas se pueden hacer si se hacen bien, si se pueden controlar bien. Yo, en principio, no estoy en contra de ninguna inversión y no estoy a favor de ninguna tampoco. Yo estoy a favor de las que se puedan gestionar bien y que puedan ser bien controladas. Y me parece que estamos todos más o menos en la misma, así que creo que en estos temas, de verdad, deberíamos tener política de Estado. Podemos hacer grandes acuerdos para que el país se desarrolle contemplando el medio ambiente. Usted de León, que dio el mal ejemplo, según dijo Amorín, pero que bueno, donde Pablo eligió además presentar, nosotros vamos a presentar un proyecto de ley y está bueno ver esa interacción entre la sociedad y el Parlamento. Eso sin lugar a dudas. Yo creo que lo que hay que tratar es, primero creo que la pregunta que le hice a la Chiñán, y que se ve que no la quiso la Chiñán, pero va a tener medio minuto para contestar. Voy a hacer un comentario que creo que ese puede ser una de las alternativas
para empezar con acciones concretas, que es que, bueno, hay una ley de promoción de inversiones que le ha hecho muy bien al país. Gracias. Y creo que por ahí habría que tratar que se ha venido modificando según las circunstancias que vive el país, pero también creo que está bueno que se utilice esa herramienta para ir logrando también que hay elementos vinculados a buenas prácticas de gestión, de gestión ambiental, incorporando tecnologías de punta. Creo que es un elemento que puede ser importante. Y lo otro es una última reflexión. Creo que los uruguayos tenemos que entrar a ver los temas más nuestros, ¿no? O sea, a veces nos hacen, lo dije hace un rato, volar con el tema de calentamiento global, un tema, obviamente nosotros tenemos que estar preocupados por los temas globales. Va quedando un minuto, pero hay que tratar de ir también a los temas cotidianos, a los que tenemos en el barrio, vinculados, en el barrio, en la comunidad. Los temas del agro no son un problema solo de los productores rurales. No se puede existir esa separación agro-ciudad. Tienen que ser temas que nos preocupen a todos y lo que ahí se haga, la calidad de la producción que ahí se haga, porque entre otras cosas son nuestros alimentos, es nuestra agua. Tenemos que preocuparnos por esas definiciones y por esas políticas. O sea, tratar de preocuparnos por los temas ambientales. 30 segundos para cada uno. 30 segundos, Rista. Agradecer la invitación y responder rápidamente al senador de León. La ley de promoción de inversiones es un muy valioso instrumento que se ha ido perfeccionando. Hace 10 años se le tenía que elegir un indicador. O sea, se elegía o aumentar la cantidad de empleados, o aumentar las exportaciones de una empresa, o producción más limpia. Las industrias, y ahí tomo la posta, optaban por hacer crecer la plantilla, aquellas que estaban seguras con un cliente estratégico en la región o fuera de la región, exportaban mucho. Hoy, dato de la semana, de esta semana que arrancó ayer, para algunos, para otros arrancó hoy, el indicador que se ha priorizado la industria es la producción más limpia. Concepto y proyecto que nació en Uruguay en el año 2005, pero que viene de la Ley de Promoción de Inversiones, que ya tenía unos años. O sea, creo que es una reflexión que nos permite trabajar en equipo y no separarnos en públicos privados, en pro-ambientalistas o antiambientalistas. Creo que desarrollo versus crecimiento, Uruguay natural, pero con un desarrollo sostenible. Mauricio, perdón, voy a la Chinian para que le conteste a De León, pero es un tema, la ley de inversiones, que puede venir en otro momento a esta mesa, me parece interesante. Me alegro que venga en otro momento, porque es un tema demasiado complejo para una respuesta de 30 segundos. No, 30 minutos no. Sí, pero básicamente yo estoy de acuerdo con el planteo de Mauricio y con lo que insinuaba Leonardo. O sea, siempre el poder planificar las inversiones desde la órbita del Estado permite direccionar hacia dónde quiero hacer énfasis. Y si hay planificación estratégica, si no es el mercado el que decide qué pasa con el ambiente, sino que el Estado hace su planificación estratégica, puede ser una herramienta muy útil. Entonces, brevemente, para terminar, yo lo que quiero decir es que las personas que trabajamos en temas ambientales, sobre todo en gestión ambiental, sabemos que los temas ambientales siempre son locales, siempre se miden en ppm, en miligramos por litro. El discurso global nos ayuda muy poco. Decir que es por un modo de producción, por los hábitos insostenibles de la humanidad, siempre hay que georreferenciar la fuente de emisión y controlar ahí. La Chinian, lo dejamos decir nada más que buenas noches a Pablo. Bueno, sí, para terminar, buenas noches. Y además de decir buenas noches, es que en realidad, me parece que para montarme sobre lo que vos decís, creo que en Uruguay hace falta un esfuerzo mucho más sostenido y fuerte en medir lo que está pasando. Por ejemplo, simplemente si pudiéramos recolectar datos de salud, podríamos ver si ciertos tipos de producciones afectan o no la aparición de ciertas patologías o de ciertas cuestiones crónicas. Es simplemente un esfuerzo de colectar información que en Uruguay muchas veces no lo hacemos y después nos tiramos por la cabeza argumentaciones que dicen, no, eso no tiene base porque eso no tiene conocimiento científico. Bueno, casi que presentamos el tema, casi que lo presentamos. Hay mucho para seguir hablando sobre estos temas que hacen a la vida de todos, como lo decíamos, los uruguayos. Senador José Amorín, cuando hablemos de la ley de promoción de inversiones, la hablamos desde el principio, así ustedes pelean un rato que a mí me gusta. Sí, faltó hoy, ¿no? Estuvimos demasiado de acuerdo. El senador Álvaro Delgado, que faltó por un quebranto de salud. El senador de León, muchísimas gracias. Nos vemos el viernes. Mauricio Rista, bueno,
la casa está abierta. Para cuando venga por aquí a la Cámara de Industria. Gracias, Aramis. Muchísimas gracias y pronto presentaremos el libro Pablo por la paciencia. No. Seguro. De Redes Amigos de Gracias la por la Tierra. oportunidad. Volvemos el próximo viernes a las 20:30 con más 7 en línea.